El presidente de la República partió para la cumbre de las Américas. Partió y llegó. Llegó de madrugada. Efectivamente, el presidente tiene, bueno, en el día de hoy va a participar de la inauguración oficial, ¿no?, del acto más importante que se desarrolla en toda la cumbre, con la participación, obviamente, del anfitrión, que es el presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Las expectativas son buenas para la República Dominicana. Es posible que con la cumbre, con esta cumbre de las Américas, pase un poco lo que ha ocurrido con las otras, en medio de una discusión ahora que no es nueva por la hegemonía del mundo. Estados Unidos hoy no es tan fuerte como lo era antes. Estos temas que se están discutiendo, el caso Rusia, algunas divergencias comerciales con China, acentuada en la administración del presidente Donald Trump y que de alguna manera continúan ahora también. Pero el primer tema de la agenda es la migración. El primer tema es la migración. Y bueno, hay el tema de la migración, el tema del medio ambiente, son temas predominantes en la cumbre. Y luego el cambio climático, el tema de la economía, obvio, después de lo de la pandemia. Hay una información fechada en Los Ángeles de la vicepresidenta Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos, hablando sobre una inversión de 3.200 millones en Centroamérica que tiene el propósito de tratar la migración. Yo leí la nota y yo a veces no comprendo la política de los Estados Unidos con el tema de la migración. Uno sabe que ellos no quieren que los centroamericanos, que los caribeños, que los africanos... Pero es una inversión hasta extraña porque la va a concentrar en 3 países. Sí. Los 3 países que le generan la mayor cantidad de migración. Honduras, Guatemala y El Salvador. El Salvador. Es donde tienen ellos el gran problema de la presión migratoria. Es el triángulo centroamericano donde se producen una gran cantidad de inmigrantes que son los que salen en las caravanas a Estados Unidos. Pero debieron no incluir a México ahí también. Es que la presión mexicana hace mucho que es muy poca. O sea, en México lo que sirve hoy día en un 99% tal vez es de paso. El corredor. Es el corredor. Los mexicanos no están migrando tanto a Estados Unidos ya. Y cuando migran, le pasa un poco lo que le pasa a la República Dominicana. Hay una gran capacidad de migrar por reunificación familiar. O sea, tienen la posibilidad de llegar a Estados Unidos porque un pariente lo pide. Sí. Además, las zonas fronterizas ya están realmente con posibilidad de la gente trabajar. Es un poco un país que ha crecido. Hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad, hay mucha violencia, hay muchas cosas que todavía por corregir. Pero la presión migratoria real a los Estados Unidos está proveniendo de Centroamérica. Y hace mucho tiempo, por eso el enfoque de estadounidense, desde la época de Donald Trump, no es de ahora, al combate migratorio es hacia Centroamérica. Y la visión que expresa Kamala Harris no es ni nueva ni equivocada. Es, por ejemplo, lo que han hecho en Europa con el África subsahariana. Es destinar fondos de ayuda. Cuando Europa crea aquellos fondos del OME, recuerdan que es aquellos fondos donde Europa, luego de que se conforma como unión económica, deciden especializar fondos para sus excolonias, primero en África, con la intención de desarrollar y buscarle trabajo en sus países para que no vengan para acá. Entonces, Estados Unidos está implementando un programa que es lo que anuncia Kamala Harris, de 3.200 millones de dólares para creación de empleos. Pero fíjate, en Centroamérica. Fíjate cómo yo lo enfoco, Oscar. Es que entiendo que el núcleo de la migración se concentra ahí, como ellos dicen, el Triángulo del Norte. Pero países como Haití merecen. Bueno, Haití no es... Merecen, porque es que la migración haitiana hoy es un problema en México. No, pero estamos de acuerdo con eso. Yo no estoy... Pero, usted habló de México, no de Haití. Haití es un capítulo totalmente aparte. Lo de Haití no es ni siquiera una inversión. O sea, usted ahora agarra ese dinero, 3.200 millones de dólares o 5.000, y lo enfoca incluso como lo están enfocando en Estados Unidos para promover la inversión y la creación de empleo, y no funciona. Lo de Haití es intervenir, le agarra 5.000 millones, ¿verdad? E ir allá con
tropa, una tropa interamericana de paz, tipo la que nos invadió aquí en el 65, un acuerdo interamericano de inversiones europeo, donde Francia y algunos empresarios vayan y metan su dinero, pero con tropas supervisando eso. Sí. Un fideicomiso, una especie de fideicomiso que supervise la creación de un Estado, porque hay un Estado, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Entonces, eso no, el enfoque no puede ser ni siquiera ese. Ahora, ¿lo van a hacer? No. Entonces, Pues yo realmente, la parte que me llama la atención, y es la razón por la que traigo el tema, por la que inicio viendo el tema por esa parte, es cuando usted ve el asunto y sabe de la preocupación que permanentemente muestra Estados Unidos con el tema de la migración, y es lo que motiva el tema. La migración es un tema de los Estados Unidos. La migración es un problema que preocupa a los Estados Unidos. Es decir, la cumbre es para hablar de un problema que me preocupa a mí, que tengo yo, y yo los estoy invitando a ustedes para que hablemos de un problema que tengo yo, el grande, ¿verdad? Para que al grande ustedes le ayuden a resolver esto. Quizás esto de la inversión de 3.200 millones en estos países concretamente sea una forma de decir, yo estoy aportando para resolver el problema. De entrada, ¿verdad? Y fíjense que esto se produce, lo anuncia la vicepresidenta Kamala Harris antes de la participación oficial del presidente Biden. Y me imagino que de alguna manera quiere generar empatía con estos países que pueden tener algún nivel de crítica con los Estados Unidos por lo que permanentemente hace Estados Unidos con los inmigrantes. Y es el tema fundamental, central, la inmigración. Lo que ocurre con Haití, los haitianos no solamente los deportan, es que lo devuelven, es que hay unos programas especiales con helicópteros y lanchas en la Florida, en esa zona, para devolver a los haitianos que permanentemente intentan ir a los Estados Unidos. Ellos no están incluidos ahí. Hace aproximadamente 8 meses se anunció un programa especial para algunos países de África, e incluyeron Haití, para entregar 200 millones, creo que era el monto durante un periodo de 10 años, 200 millones por año, para ayudar a la situación de estos países. En el caso de Haití es explicable, pero sin embargo, Haití, la observación que usted hace era la misma que yo me hacía cuando vi la nota. Haití no está incluido, el primer ministro haitiano está allá. Y habló, se reunió con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, y la prensa del día destaca el resultado de la conversación. El señor Henry habló sobre la necesidad de pacificar a su país como un elemento esencial para los planes posteriores, incluyendo organización de elecciones y ir al camino de la democracia. Pero Haití no se contempla en estos programas, que son 3.200 millones, para que la gente entienda cuál es el propósito. Es para mejorar las condiciones económicas y crear empleo de estos países y crear empleo para no incentivar a la migración. Es decir, si Guatemala, si estos países de Centroamérica tienen mejores condiciones, evidentemente que no hay la necesidad de irse a los Estados Unidos. La prensa destaca una información también del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, hablando de que el BID va a duplicar la inversión en América Latina justo con el propósito de lograr crear mejores condiciones de vida para los ciudadanos. Esperemos que eso marche. Sí, ojalá que sí, que la cumbre tenga por lo menos solución, aunque sea parcial, para ese grave problema que nos afecta a nosotros. La migración hoy es el gran tema de la preocupación dominicana, porque no hay control. Ahora que yo cito el Banco Interamericano, estas declaraciones que están relacionadas con lo que está aconteciendo en Los Ángeles, en los Estados Unidos, la Cumbre de las Américas, hay una información bien destacada del Banco Mundial que publica uno de los diarios, el periódico Hoy, la trae como información principal. No ya el Banco Central de la República, no ya el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo del gobierno, un ministerio del gobierno, no una institución del Estado Dominicano. Esto lo ha dicho la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, lo ha dicho el Fondo Monetario, lo dijo recientemente en el informe que elaboró a propósito de su evaluación anual al comportamiento económico de la República Dominicana. Lo está diciendo ahora el Banco Mundial, hablando sobre o reiterando el crecimiento de la economía dominicana en un 5%, y hablando de que vamos a crecer por encima del promedio de América Latina. Estas son informaciones buenas.
Y así como nos bombardean estas cosas que están ocurriendo por lo de la inseguridad, esa advertencia del Departamento de Estado nuevamente hablando de lo que ocurre en República Dominicana, obviando lo que ocurre en Estados Unidos con las matanzas masivas y frecuentes, creo que estas cosas son buenas para nosotros. Sí, mira, el caso del Banco Mundial, una reiteración de las expectativas de crecimiento de la economía dominicana y un indicativo más de que nuestro país ha sido un ejemplo en cuanto a retomar, e incluso en algunos casos, en algunos sectores superar la situación de la economía, el dinamismo de la economía hasta épocas pre-COVID. Este país ha estado creciendo durante los últimos 30 años a un ritmo del 5%, poco más, poco menos. El año pasado hubo un crecimiento extraordinario como consecuencia de una recuperación adicional que incluyó la caída en el 20 como consecuencia del COVID, pero cuando se segrega incluso el rebote, como algunos lo llaman, queda todavía un crecimiento superior al 5%, que ha sido el promedio de los últimos 30 años, repito, y ahora el Banco Mundial ratifica este dato del 5% de crecimiento para la economía dominicana, que es una buena noticia, sobre todo porque la mayoría de las proyecciones de crecimiento económico a nivel global han estado reconsiderándose a la baja como consecuencia de lo que ha estado pasando en el mundo. Incluso en Estados Unidos ya advierten una situación de posible estanflación, o sea, una contracción económica acompañada de inflación. La inflación está presente, pero en República Dominicana al menos no estamos hablando de una disminución del tamaño de nuestra economía, sino por el contrario, un crecimiento a nivel del promedio de los últimos años. Con relación a ese último tema que Dani tocaba, yo pienso que al margen de me refiero al Departamento de Estado y su nota sobre los viajes a República Dominicana y la advertencia a los estadounidenses en cuanto a la delincuencia en nuestro país. Digo, al margen de la doble moral estadounidense que está presente, porque yo prefiero ahora mismo ir a cualquier barrio de República Dominicana que hay una escuela en Estados Unidos. Posiblemente a mí me maten más fácil en una escuela en Estados Unidos que en un barrio en República Dominicana. Sin embargo, ellos, como es su naturaleza, pretenden elegirse en rectores. Pero hay que entender algo, es el trabajo del Departamento de Estado. El Departamento de Estado tiene una función, no es un compromiso con los dominicanos, para eso, es con los estadounidenses. Y decirle, en este país o en aquel país es más seguro o menos seguro viajar. Esto lo digo porque, para que entendamos algo, yo estoy convencido de lo que estamos viviendo hay aspectos de percepción. Yo creo que los niveles de delincuencia que afectan ahora mismo a la República Dominicana son similares a los que hemos tenido de forma constante en los últimos años. Simplemente es cíclico esto que estamos viviendo ahora, que es que se dan eventos que llaman la atención de la población, que ocupan espacios en los medios de comunicación y que al mismo tiempo entonces condicionan incluso la opinión pública desde estos mismos medios de comunicación. Hay que ver cuántas horas le hemos dedicado nosotros, por ejemplo, los últimos 15 días al tema de la delincuencia en comparación tal vez con los 15 días anteriores. Posiblemente ha habido un incremento de un 100, un 200% en el tiempo que le dedicamos. Entonces, uno también contribuye con ese tipo de cosas a la percepción. Pero hay que entender que esa percepción también se refleja en cosas como esta. O sea, que eso no se queda local. Sí, sí. Que estas discusiones nuestras, y de ahí la importancia de que los gobiernos respondan, aún sea percepción, de forma inteligente. Porque es que estas discusiones y estos aspectos que se generan en una sociedad en un momento determinado, y reitero, yo estoy convencido que esto no tiene que ver con un incremento real de la delincuencia. Pudiera ser que sí, poquita cosa, poquito menos, pero no que un desborde. Ahora, hemos generado todos, nosotros incluidos, políticos, todos, un ambiente en el cual parecería que la delincuencia no está comiendo vivo. Entonces, se ve cosas como esa en el Departamento de Estado y es un reflejo de cosas que incluso hablamos aquí. Creo que Dani es el que más lo vive de todos nosotros. ¿Sí? Dani cuando viaja hace mucha relación con el dominicano en el exterior, yo un poco menos. Pero
óyeme, para el dominicano que vive, por ejemplo, en Nueva York, Alarmado. este país está cayendo. Óyeme, en este país hay que salir con un fusil al colmado. Alarmado, pero 100%. Hay que salir con un fusil al colmado. Pero no es así. O sea, la realidad no es esa. La realidad es que aquí tenemos los mismos problemas que hemos tenido durante los últimos años. En los últimos días, Oscar, hay elementos adicionales a lo que es la violencia delincuencial ordinaria. Por ejemplo, la violencia del narcotráfico que se manifestó en 2 hechos, reiterado así, un día seguido del otro. Sí. Más esta violencia que... Pero eso de la sociedad. Exactamente. Eso del caso de Orlando Jorge. Ayer hubo una persona que mataron en La Vega, un amigo le dio 4 disparos a otro amigo. Pero es que hay veces que pasan cosas juntas. ¿Tú entiendes? Y yo estoy convencido de eso. Hay veces óyeme, que te pasan 4 o 5 vainas juntas. Hay veces a uno le pasa, a mí se me han pinchado 4, en la goma de 3 carros consecutivos. Te pasan cosas así. ¿Tú entiendes? Y no quiero minimizarlo, no quiero banalizar una situación real que hay en la sociedad dominicana. Aquí tenemos un problema de delincuencia, un problema de inseguridad ciudadana. Y de violencia. Y de violencia social. Claro que sí, una sociedad violenta, lamentablemente, demasiado armada. Por un roce de un vehículo, usted lo mata. Lo matan. Aquí antes los problemas los resolvíamos trompar, ahora es a tiro. ¿Entiendes? Son muchos elementos. Yo no quiero banalizarlos ni minimizarlos. Lo que digo es que no creo que haya un pico real. Puede ser que un incremento coyuntural te genere una percepción. Pero yo no creo que aquí estamos desbordados en la delincuencia, que tú estás 100 veces peor que hace 10 años. No, tú estás más o menos igual. Tenemos un problema serio que no hemos abordado y que sufre el deterioro natural del problema que usted no enfrenta. Ya, si usted tiene un problema pequeño que no enfrenta, se va poniendo cada vez más grande. Y ese es el problema que tenemos aquí en materia de seguridad ciudadana. Ahora, mientras politizamos el tema y lo abordamos con objetivos de sacarle partido político, generamos problemas para el país. Porque al día de hoy, yo le puedo decir algo, está en la prensa, esas 2 cosas están en la prensa en el día de hoy. Sí. Aquí tenemos semanas, meses aplaudiendo lo que está pasando con el turismo en nuestro país. Qué bueno. Pero entre Sargazo, que tiene una semana jodiéndonos, y ese tipo de cosas del Departamento de Estado, aquí podemos tener un tropiecito pequeño de un día para otro. Que impacta negativamente. Entonces vamos a ver cómo nosotros somos un poquito, nosotros como sociedad, todos en sentido general, un poquito más serios al abordar temas tan delicados como ese. De todos los lados, ¿eh? Y esto lo pienso por lo que yo hablaba el lunes, creo que era el presidente de la República lo banalizó y lo quiso politizar, Danilo por otro lado lo politiza, Leonel por el otro lo politiza. Y esto es un asunto que nos afecta a todos como sociedad. Y yo pensaba, y lo quiero decir aquí, ¿por qué que aquí tenemos la posibilidad, y incluso definimos en una estrategia nacional de desarrollo, un pacto eléctrico, un pacto fiscal, un pacto educativo, y aquí no hemos pensado en un pacto por la seguridad? Sí. Sí es un problema que está ahí. Y quizás más grande que Más otro. grande posiblemente que otros. Sí, sí, sí. Vamos a pensar como sociedad todos en un pacto por la seguridad y a ponernos de acuerdo. Y hacer un plan a 10 años, en el cual República Dominicana pueda, con seriedad, todos los actores, abordar un tema que es acuciante, que nos tiene a todos de una forma u otra preocupados. Usted sale ahora y posiblemente encuestar, y sin duda el tema de la seguridad ciudadana le va a quedar el número 1 como preocupación. Pero tal vez sale mañana en un momento en el cual no está en las portadas, pero le queda 2. Y busque los últimos 20 años y difícilmente usted vea un estudio de opinión serio donde la preocupación del ciudadano de a pie por su seguridad y la de su familia no esté entre los 2 primeros lugares de la opinión general de la gente. Como preocupación. En la encuesta sale de primero. Siempre. Pero ponga usted que un día sale, pero no baja de 2. Pero eso hace 20 años, de forma consistente. A mí me gusta mucho el planteamiento que tú haces con frecuencia del caso colombiano. O sea, vamos a involucrar los grandes capitales, vamos a llamar al CONET. ¿Ustedes están interesados, como nosotros, en que se pacifique el país? ¿En que se controle la participación de esos grandes capitales? Porque el Estado, per se, no tiene los recursos para ello. No es solo eso, no puede ser tan sencillo. Yo creo que
hacer un pacto por la seguridad pudiera implicar esa parte porque evidentemente que cuando se crea un ambiente como el que se está creando aquí, todos perdemos. Si hay un ambiente enrarecido, los que hacen negocios pierden, los hombres del dinero pierden, pierde la familia, pierde el gobierno, perdemos todos. En términos individuales, incluso el nivel de miedo que se genera, que se hace colectivo, eso es muy preocupante hasta para la salud. Entonces, digo, no es tan sencillo a partir de que tenemos que revisar el esquema completo, hay que ver las cosas que ocurren con el aparato judicial. O sea, que no es solamente la actuación de la policía, que la policía va y lo atrapa y ahorita sale la puerta esta giratoria de la que tanto se ha hablado, entra por aquí y da la vuelta y sale. No, es que también tenemos que hacer revisiones importantes en el esquema de justicia, qué es lo que está ocurriendo con los casos que llegan a la policía y de la policía se judicializan, a partir de ahí qué ocurre, ver las estadísticas. Ese acuerdo, ese pacto, yo creo que tiene mucho sentido, que tendrá que venir o tendrá que pasar por el desarme de la población. O sea, como parte del todo, el desarme de la población. Establecer medidas mucho más estrictas, la revisión del código, tantas dificultades, y ponernos de acuerdo. Vamos a asumirlo como programa y plantearlo en los niveles el país lo necesita. El país necesita que se hagan cosas concretas para parar esto. El informe del Departamento de Estado, sí, es una reiteración. El Departamento de Estado cada vez que quiere emite un informe de alerta, lo pone en categoría, en 4, en 5, con todos los países, y lo hace con República Dominicana. Y yo digo, y por eso hacía la observación original, de que, bueno, es cómodo y es una tarea que le corresponde al Departamento de Estado para sus ciudadanos en el mundo y para los ciudadanos norteamericanos que viajan, que salen. En ocasiones emite advertencias especiales para ciudadanos norteamericanos que están residiendo en países en situaciones delicadas. Lo ha hecho de manera puntual con el caso Haití, en momentos en que ha entendido que sus ciudadanos están en peligro, como de hecho lo está cualquier ciudadano hoy en Haití. Pero cuando aquí se registran cosas como las que han estado ocurriendo, en Barahona, ayer un amigo mató a otro, 23 años, el muerto, 4 disparos, un amigo. Cuando usted tiene que ver la muerte del ministro de Medio Ambiente a manos de un amigo, cuando la prensa del mundo recoge esto, de repente la gente no se detiene a ver si fue un amigo quien fue, de repente la gente no se detiene a analizar las circunstancias en que esto ocurrió. Lo que corre en el mundo en grandes titulares es la información que da cuentas de que matan a un ministro en República Dominicana en su despacho. ¿Y cuál es la sensación que eso genera? ¿Cuál es la impresión, el impacto original? Ese es un país que no se puede ir porque a un ministro en su despacho, que se supone que tiene una seguridad que lo cuida, que lo protege. Entonces, eso genera una situación delicada y nos está generando una situación delicada al margen de las circunstancias que se expliquen después. Y digo que se expliquen después porque nadie conoce oficialmente lo que ha pasado. Simplemente se conoce que fue una relación de amistad que tuvieron durante muchos años. El amigo llegó al ministerio, entró, bueno, y pasó lo que pasó. Pero para los fines públicos, para los fines del gran público dominicano, para los fines del mundo, han matado a un funcionario del gobierno que se supone tiene protección especial. Y eso evidentemente que en cualquier parte del mundo que se lea o se vea, genera una situación muy negativa para República Dominicana. Esa es la parte que en mi diario vivir en el ámbito deportivo internacional me sorprendió recibir notas de preguntas de qué había pasado. Exactamente por el impacto de haber recibido la información de que mataron en su despacho a un ministro. En cualquier lugar de la tierra que ocurra un incidente así, se reporta a nivel mundial y tiene una incidencia totalmente negativa. Vamos a ver cómo seguimos solventando esto, porque allá no llegan las causas, que fue una cuestión, si se quiere, entre dos amigos, y no se lo aplican a la inseguridad del país. Y eso es un revés. Que no llegan allá las causas.